Buen día, les queremos presentar el trabajo titulado Estudio de la inmunosenescencia en linfocitos T, una revisión sistemática. Hoy estamos Esteban Velandia, Oscar Rodríguez y quien les habla Juan Pablo Ortiz en representación del Semillero de Inmunología y Medicina Translacional de la Universidad Nacional de Colombia. El producto de este trabajo fue publicado en la revista Frontiers in Immunology. El contexto es el envejecimiento como un proceso fisiológico resultado de la prolongación en la expectativa de vida facilitada por mejoras en las políticas de salud pública. La longevidad conlleva unos efectos benéficos, pero trae consigo una serie de alteraciones que disminuyen la capacidad homeostática del organismo y pueden traer consigo enfermedades que se asocian con el envejecimiento. El envejecimiento se acompaña de cambios en el sistema inmunológico que pueden comprometer las funciones de las células del sistema inmune y que se ven reflejadas a nivel clínico como mayor susceptibilidad a las infecciones, a la autoinmunidad, al cáncer, una pobre respuesta a la vacunación y otros desórdenes inflamatorios. El concepto clave es inmunosenescencia como un proceso complejo que involucra múltiples reorganizaciones a nivel celular y molecular y que llevan a un deterioro en la respuesta inmune. Sobresalientes han sido las descripciones y los abordajes experimentales en inmunosenescencia, en particular para los linfocitos T, siendo una población celular clave en la preservación de la memoria, pero también susceptible a una pérdida de diversidad en la especificidad de la respuesta inmune. El problema que encontramos los investigadores es que a la fecha no existe un consenso derivado del escrutinio sistemático sobre cuáles son los mejores marcadores celulares y moleculares que nos permiten definir la inmunosenescencia en linfocitos T. Y por eso el objetivo de este trabajo fue hacer una integración de la literatura que nos permitiera identificar cuáles son los mejores marcadores de inmunosenescencia en linfocitos T circulantes evaluados por citometría de flujo. Nuestro diseño fue guiado por la lista de comprobación Prisma. De manera sistemática buscamos en 3 bases de datos con las palabras clave y establecimos criterios de elegibilidad teniendo en cuenta 2 grupos a ser comparados: adultos jóvenes entre 18 y 44 años y adultos mayores con 60 años o más. El proceso de selección de artículos se llevó a cabo entre varios revisores siguiendo una serie de pasos de filtrado definidos, lo que dio como resultado la inclusión de 36 de 444 artículos para su análisis, de los cuales solo 4 nos permitieron hacer metaanálisis. No se encontró una herramienta estandarizada para evaluar el riesgo de sesgo ni la calidad de los artículos en inmunología básica. Por esta razón, construimos una herramienta que nos permitirá identificar el sesgo en cada uno de los 36 artículos incluidos, basados en las 14 preguntas que ven en la figura en pantalla, que incluyen parámetros estrictos en la técnica experimental de laboratorio, el estado de cero prevalencia para la infección crónica con citomegalovirus, entre otros. Para el análisis estadístico se hicieron comparaciones de las medidas de tendencia central, se hizo la estimación y ponderación del efecto y fue resumido mediante el modelo de efectos aleatorios. Para evaluar la heterogeneidad se calculó el estadístico I cuadrado. Para los 36 estudios incluidos se caracterizaron los linfocitos TCD4, CD8 y gamma delta de los grupos de interés, adultos jóvenes y adultos mayores, y se clasificaron los datos en 4 dominios principales que fueron marcadores de memoria, marcadores de agotamiento, citoquinas y longitud de telómeros. La evaluación del sesgo demostró que el ítem con peor calificación fue el reporte de cero prevalencia de citomegalovirus. Lo anterior dificulta los análisis posteriores, pues la infección crónica con citomegalovirus afecta la diferenciación y el estado de agotamiento de los linfocitos T y en muchos casos puede actuar como un factor confusor de los efectos de la edad en el sistema inmune. Con los marcadores de memoria como CD27, CD45RA, entre otros, se pueden clasificar los linfocitos T en células vírgenes, centrales de memoria, efectoras de memoria y efectoras terminales. Esta gráfica es un resumen cualitativo de la frecuencia de subpoblaciones de linfocitos TCD4. Llama la atención la mayor frecuencia de células vírgenes en adultos jóvenes y una tendencia a encontrar mayor número de linfocitos efectores de memoria y centrales en adultos mayores, pero persisten algunos estudios en los que no se encuentran cambios significativos. De los 12 estudios que exploraron los linfocitos TCD8, el 66% reportó mayor frecuencia de linfocitos T vírgenes en adultos jóvenes comparado con los adultos mayores, y esta tendencia se mantuvo para los grupos citomegalovirus positivo y negativo. 3 estudios fueron elegibles para hacer metaanálisis, donde encontramos significativamente mayor frecuencia de linfocitos TCD8 vírgenes en los adultos jóvenes comparado con los mayores, y en donde el análisis del efecto estaba en la dirección hacia los adultos con mayor edad. En los 8 artículos que exploraron linfocitos TCD4, 6 estudios reportaron un aumento estadísticamente significativo de la subpoblación virgen en adultos jóvenes comparado con los mayores, y el metaanálisis de 2 artículos reveló esta misma tendencia con una diferencia media de 18,65. El análisis del efecto de nuevo se dirigía hacia los adultos mayores. La heterogeneidad entre estudios fue baja con un valor I cuadrado de 18%, sin embargo, cuando se abordó la población denominada superanciana, el valor I cuadrado aumentó hasta 74% y hubo un efecto de la edad no significativo.
Sobre los marcadores de agotamiento, pudimos resumir de manera cualitativa que los linfocitos TCD4, CD8 y gamma delta que expresaban el marcador CD57 son más frecuentes en adultos mayores que en adultos jóvenes. También que KLRG1 aumenta en linfocitos TCD8 y gamma delta de adultos mayores, al igual que CD95 en los linfocitos TCD8 efectores terminales. También ocurre la pérdida de expresión de CD28 en adultos mayores, siendo más frecuente en linfocitos CD8 que en CD4. De manera resumida, para el dominio de citoquinas reafirmamos de manera cualitativa el aumento de citoquinas pro y antiinflamatorias en adultos mayores. La citoquina proinflamatoria que más se analizó fue interferón gamma y para el caso de las antiinflamatorias fueron interleuquina 4 y 10. Para el caso de linfocitos TCD4 se observa un aumento tanto de TNF-alfa como interleuquina 4 en adultos mayores, haciendo imposible la polarización hacia uno de los perfiles de la respuesta canónica Helper. En cuanto a la longitud telomérica, fue posible evidenciar un acortamiento de los telómeros en linfocitos T de adultos mayores comparados con adultos jóvenes, y de especial atención son los resultados obtenidos por Hendler-Brandstetter, pues todos sus participantes fueron CMV negativos. Discusión. Uno de los problemas más grandes de los análisis integrativos en ciencia básica es la heterogeneidad conceptual y metodológica, pues así como las células inmunes son heterogéneas en función y fenotipo, los métodos de detección y el diseño experimental de cada estudio varían en mayor o menor medida, haciendo que llegar a consensos sea complicado. En nuestra revisión pudimos identificar esta heterogeneidad en varios niveles. Por ejemplo, al evaluar los grupos de edad, el punto de corte para definir cada grupo varía especialmente para los adultos mayores, que fue 90, 80, 70 o más de 65 años. Por otro lado, el reporte de resultados, aunque la mayoría de los estudios demuestran significancia estadística con el valor P, muchos no reportan medidas de tendencia central como la media o la mediana. En cuanto a la metodología experimental, por ejemplo, al evaluar la polifuncionalidad de linfocitos T en términos de producción de citoquinas simultánea, 3 artículos que utilizaron distintos estimulantes obtuvieron resultados diferentes. Teniendo en cuenta este y otros resultados, proponemos 5 conductas que podrían ayudar a disminuir esta heterogeneidad en el estudio de la inmunosenescencia. Y de manera similar y a manera de conclusión, generamos 5 recomendaciones para el estudio de la citometría de flujo de la inmunosenescencia de linfocitos T. Para estudiar memoria, debería ser útil estudiar marcadores que permitan la discriminación de los 4 subgrupos básicos de memoria y un tercer marcador funcional. Al evaluar las citoquinas, se deberían medir las citoquinas proinflamatorias como interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 2 y antiinflamatorias como interleuquina 10 e interleuquina 4. Asimismo, consideramos que la disminución de la expresión de CD28 y el aumento de CD57 y KLRG1 son de los mejores marcadores que describen el estado inmunosenescente. Muchas gracias por su atención.